Hola, muy buenos días a todos. Vamos a hacer esta charla que vamos a hablar de ChatGPT, que ha sido pues, uno de los impactos tecnológicos que está haciendo correr más tinta ahora mismo en todo el mundo, porque tiene unas controversias importantes, aunque también hay que decir que esta herramienta es una herramienta también de ayuda, es una herramienta útil. Vamos a analizar todo este impacto que está teniendo ChatGPT, esta inteligencia artificial, tanto en el ámbito de la academia, de la comunicación científica, en el ámbito de la educación y en el ámbito propio nuestro, que es el de las bibliotecas concretamente. Para ilustrar esto, me gusta siempre poner una cita, ¿no? Y ya en el año 2019, este señor que veis ahí, que es Eric Goldman es un sociólogo que analiza las tendencias de las redes sociales y su impacto en la sociedad. Por ejemplo, cruza datos de SMS, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud para demostrarnos, por ejemplo, que hoy en el mundo hay más gente que dispone de un teléfono móvil activo con SMS, con esos datos, que de un cepillo de dientes. O también nos dice cosas tan sorprendentes, a veces como que ahora mismo cada 5 relaciones, 2 se producen a través de redes sociales. Para que seamos conscientes del impacto que está teniendo la tecnología y las redes sociales en concreto en este mundo. Pues él ya en su vídeo, que hace un vídeo anual que se llama Socialnomics, recoge datos y nos dice lo siguiente, que en el año 2020 la mayoría de nosotros, de las personas, tendremos más conversaciones con voz que con nuestra propia mujer. Bueno, pues ya sabéis que los chatbots se generaron en principio pues para atender necesidades. Por ejemplo, cuando quieres reservar en un restaurante, hablas con una herramienta que no es una persona humana, pero que te recoge tus datos, tu nombre y te hace preguntas en cuanto a eso. Te produce un sistema como conversacional. Pues ese fue el inicio de lo que se llaman los chatbots y uno de los chatbots es el que conocemos como OpenAI, que es el de OpenAI, que es ChatGPT, que es un lenguaje de comunicación. Pues vamos a ver qué es todo esto, qué impacto tiene, cómo funciona y vamos a ver qué planteamientos se están haciendo respecto a este tema, a esta cuestión. Si hay una palabra probablemente que define el tiempo que estamos viviendo, es un cambio acelerado, un cambio continuo. Cuando nosotros estamos implementando ya una tecnología, esa tecnología ya al día siguiente es caduca porque hay otra tecnología que lo está reemplazando. Vemos que en muchos de los casos estas tecnologías no son duraderas. Son cambios, como pasa ahora mismo con el tema de ChatGPT, que están siendo cambios disruptivos, o sea, que produce una evolución diferente con respecto a lo que ha habido previamente. Eso sería un cambio que supone una ruptura con cómo hemos hecho los comportamientos anteriormente. En el mundo de hoy hay varias tecnologías que son punteras, por ejemplo, la tecnología de realidad virtual, para vernos en unos entornos imaginarios que nosotros podemos ver a través de un sistema y de unas gafas de realidad virtual. Otra de las grandes tendencias es el cloud computing, o sea, la información ya no se almacena en servidores, no se gestiona desde el servidor, sino que se está gestionando desde la propia nube, está en el espacio virtual. Otra de las grandes tendencias son la Internet de las cosas. O sea, hoy cada vez más cosas están siendo conectadas a través de Internet, frigoríficos, televisión, domótica, y eso genera también datos de comportamientos y datos de interacciones, que eso es importante. También otra de las grandes tendencias es el blockchain o la ciberseguridad de los intercambios entre dos puntos, dos personas, sin ningún tipo de intermediario. Eso es lo que se llamaría blockchain. Pero las dos grandes tecnologías que vemos en esa flecha roja que convergen son la clave. Por una parte, los big data. Ya hemos dicho antes que la Internet de las cosas son esas cosas, esos electrodomésticos, cada vez más aparatos conectados a Internet, nuestros teléfonos móviles mismamente, y lo otro, el sistema de inteligencia artificial. Y cuando juntamos esta tecnología, datos, patrones de comportamiento, con la tecnología de aprendizaje a través de la inteligencia, lo que se llama aprendizaje profundo, es cuando estamos generando lo que denominamos como inteligencia artificial, que está teniendo, como vemos, un impacto más que significativo en el mundo.
sea, hay tres elementos básicos. Por una parte, la metodología de poder aprender a través de los comportamientos. Los datos que nosotros, como usuarios, de forma voluntaria y a veces de forma involuntaria, le estamos proporcionando a través de la que tenemos conectado a Internet, que puede ser nuestro dispositivo móvil, que si nosotros sin querer, si tenemos la ubicación, le estamos dando pautas de cómo nos movemos, qué flujos estamos haciendo, flujos comerciales, flujos de otro tipo, y también lo que se llama el aprendizaje automático. Las herramientas de aprendizaje automático lo que hacen es utilizar algoritmos, o sea, fórmulas matemáticas, para realizar determinadas tareas. Estas herramientas van aprendiendo a medida que acceden a más datos. Datos sobre todo de interacciones, de comportamiento humano y a medida que aprenden van perfeccionando su capacidad de tener respuestas similares a las que tendría una mente humana. Ese sería lo que llamamos aprendizaje automático, que es la base de la inteligencia artificial. Si tomamos como ejemplo este, por ejemplo, sistema de traducción, veíamos que los sistemas de traducción automática de hace como 5 o 6 años daban respuestas muy nefastas, muy malas. Era un texto que apenas casi se podría entender, ¿no? Si cogemos una herramienta que yo creo que es la más interesante en el mundo de la traducción automática, que es Dicele, que es de una empresa que generó y creó diccionario de una editorial de Language, vemos que esta herramienta casi ahora mismo nos hace una traducción tal cual. Tenemos que retocar 4 cosas. Antes, las preposiciones las ponía de una traducción literal, que muchas veces no se correspondían al sentido. Pero ¿qué sucede? Que esta herramienta, cuando le aplicaron en el año 2016 la inteligencia artificial, era capaz ya de generar textos traducidos que podrían haber traducido una persona humana. Además, como veis, esta herramienta le ponemos aquí el texto pegado en inglés y detectamos el idioma o seleccionamos el idioma que queramos, tiene múltiples idiomas, ponemos español y vemos que el texto es casi perfecto. Pero si yo tengo un desacuerdo con el texto que aparece ahí, lo intento modificar. Por ejemplo, veis ahí que yo tengo amplia gama. La palabra gama a mí que me ha cogido el traductor no me parece adecuada. Entonces puedo desplegar, me pongo sobre gama y me aparecen todos los sinónimos y cuasi sinónimos posibles que puedo utilizar. Pues de ese proceso la herramienta aprende para generar luego, posteriormente, traducciones cada vez más exactas. Por ejemplo, nosotros sabemos que una biblioteca académica para nosotros es distinto de una biblioteca universitaria. Sin embargo, en inglés, academic libraries es biblioteca universitaria. El traductor, como coge palabras de forma literal, pues siempre traducía biblioteca académica. Pero nosotros, a medida que vamos corrigiendo ese texto, que ponemos o intercambiamos, desplegamos donde pone académica y ponemos universitaria, eso lo va aprendiendo la herramienta para que en sucesivas veces nosotros ya utilicemos o nos utilice biblioteca universitaria en vez de académica, que es la que correspondería a una academia, como las academias de la lengua, de la ciencia y demás. Por lo tanto, como veis aquí, este es un ejemplo muy válido de cómo estas herramientas pueden aprender. Esa es la clave de lo que es la inteligencia artificial ahora mismo. ¿Qué es eso del aprendizaje automático? Pues cuando una aplicación es capaz de aprender y mejorar a partir de los datos de la experiencia del usuario, sin estar además programada para ella y con un contacto humano mínimo. O sea, la herramienta ya por sí sola es capaz de aprender esas pautas. Lo que hemos visto antes al cambiar de texto de académico a universitario. Y además estas herramientas, como hemos visto y como es el ejemplo los traductores, están perfeccionándose cada día más, por eso, porque van aprendiendo las pautas que nosotros les vamos dando, les vamos introduciendo. Así, ahora mismo, ¿cómo funcionaría la herramienta que tenemos hoy en discusión, que es una herramienta que es un chatbot, es un sistema de inteligencia artificial que se llama ChatGPT? Pues se basa fundamentalmente en un modelo lingüístico, el lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural en concreto. Utiliza una técnica de aprendizaje que consiste en recoger grandes cantidades de datos, la fase esa de entrenamiento que tiene la herramienta, que van desde artículos de Wikipedia, libros, artículos, cosas de bases de datos de otros sitios, para aprender patrones de comportamiento. Términos sencillos, estos modelos lo que hacen es calcular
¿Qué palabra? Es probable que venga a continuación, dado un conjunto de palabras o una frase, y de este modo son capaces de generar frases, párrafos, libros enteros que corresponden a una consulta de usuario y que podríamos identificar como perfectamente escritos por una persona humana. Claro, todo esto, como sabéis, tiene sus implicaciones con respecto a qué. Pues con respecto, por ejemplo, al tema de derechos de autor, al tema de plagio, al tema de hacer trampas en el ámbito educativo, presentar trabajos de clase que no hemos hecho nosotros y que ha hecho una máquina. Y esto es lo que está generando una gran polémica. ¿Tiene limitaciones? Es cierto. ¿Por qué? Pues estas herramientas de momento, y digo de momento, no son capaces de discernir qué es información confiable o segura de información que no es segura, porque todos sabemos que en Internet hay datos de todo tipo, datos erróneos, datos sesgados, datos que están diseñados para engañar o que están diseñados en función de unos intereses determinados. Y esto, de momento, la herramienta no es capaz, como haríamos nosotros, por ejemplo, un bibliotecario, de discernir qué son datos confiables de información no confiable. Y ese es uno de los grandes peligros que también tiene esta herramienta. ¿Qué es ChatGPT? Pues ChatGPT es un chatbot, un sistema conversacional de código abierto que utiliza un modelo de lenguaje, que es GP3, y que genera respuestas que nosotros damos a una pregunta que le hemos hecho y hace o utiliza un texto completamente estructurado y completamente elaborado. Por lo tanto, nos sirve para generar textos que se han construido a partir de inteligencia artificial. ChatGPT apareció en noviembre del año 2022 y ha generado, como hemos dicho, múltiples respuestas en negativo, en positivo y la mayoría de ellas más en negativo por todo lo que conlleva, lo que implica la inteligencia artificial. Lo que hace es analizar grandes cantidades de datos para generar un texto sido previamente entrenado con casi toda la información que nosotros podemos encontrarnos en Internet y que podría generar un texto como lo podría haber hecho una persona y que es difícil de identificar. De hecho, muchos textos que ya se escriben ahora mismo, que pasan una revisión por pares de expertos, han sido incapaces de detectar que ese texto es un texto generado por ChatGPT o un texto generado por una persona o escrito por una persona. Esa ahora mismo es la situación, ese es el equívoco y eso es lo que también está creando una polémica muy fuerte en el ámbito académico y en el ámbito de la educación. ChatGPT, eso puede generar esos contenidos, no solo lo que sea un texto, sino código, poemas, puede responder a consultas y muchas tareas más. Lo que hace esta aplicación es que escanea millones de sitios web rápidamente en un abrir y cerrar de ojos, recogiendo contenidos de un sitio y de otro para hacer textos breves o largos, estructurados y aparentemente coherentes como si los hubiera escrito una persona humana. Problema de todo esto, lo que hemos dicho siempre, es que puede ser utilizado por personas que no tienen escrúpulos, que pretenden engañar. Por ejemplo, pues un alumno de clase que hace un trabajo a través de ChatGPT y que lo presenta como tal, como si fuese una obra suya. La herramienta no es buena ni mala, como es la tecnología. Depende de cómo la utilicemos. Esa es la clave. Si la utilizamos para bien, bien. Si la utilizamos de forma, como digamos, engañosa, pues evidentemente es negativa. ¿Cómo funciona ChatGPT? Pues la forma en que funciona es que primero se alimenta con grandes cantidades de información, de datos, pues hemos dicho que era clave lo que llamamos Big Data o datos masivos, y luego aprende de los patrones de comportamiento para escribir un texto. Para entrar en la herramienta, lo que tenemos que hacer es entrar en esa dirección que tenemos ahí, que es chat.openai.com. Allí nos registraríamos, nos podemos registrar a través de nuestra cuenta de Google mismamente y ya directamente tendríamos o entraríamos en esto. Aquí os dejo un vídeo de cómo funciona ChatGPT para que lo veáis en forma real. Este vídeo también lo tenéis disponible en mi propio canal de Julio Alonso Arévalo, si queréis consultarlo. Lo que nos encontramos cuando entramos, cuando nos hemos registrado, es esta página. Es una página como es muy limpia, muy minimalista. Nos da unos ejemplos de las órdenes que podemos dar, que en inglés se llaman prompt,
cuando queremos consultar algo, cómo tenemos que hacerlo. Las órdenes tienen que ser precisas. Las órdenes también, en función de la orden que nosotros demos, vamos a recibir una respuesta u otra y podemos también matizar esa respuesta. Y luego nos dice qué capacidades tiene la herramienta y en la tercera columna también nos habla de las limitaciones, lo que os estaba comentando antes de la calidad de los datos que podemos encontrarnos en Internet y que no pueden ser los datos, pueden ser datos falsos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona. Si yo le pusiera, por ejemplo, algo tan genérico como MakerSpace en bibliotecas escolares, una vez que hemos introducido la orden en esta cajita que veis aquí, que es similar a una consulta como haríamos por Google, le daríamos a esta flechita, inmediatamente vamos a ver que se nos pone a escribir este texto. Y como veis, es un texto, si lo estáis leyendo lo podéis alcanzar a leer, perfectamente coherente, como si yo mismo lo hubiera escrito. Dice, los makerspace son espacios donde los usuarios pueden crear, innovar y experimentar con diferentes herramientas y tecnologías como impresoras 3D, cortadoras láser, robots y otros dispositivos electrónicos. Estos espacios se han vuelto cada vez más populares en las bibliotecas escolares, ya que brindan una oportunidad a los estudiantes de aprender habilidades y prácticas creativas mientras trabajan en los proyectos interactivos. La cuestión está que no siempre que hagamos esa respuesta nos va a dar el mismo texto. El tema va a ser el mismo, es verdad, va a coger esa información, pero cada vez va a ser de una manera y va a variar también en función como nosotros también le estemos preguntando y las limitaciones que nosotros le establezcamos. Si yo, por ejemplo, este texto no me gusta y quiero regenerar otro texto, simplemente veis aquí en la parte inferior que pone regenerate respuesta, o sea, regenerar respuesta. Daría otra vez ahí y me generaría otro texto que tiene que ver con lo mismo, que tiene casi los mismos contenidos, pero expresado de otra manera. ¿Por qué? Porque se trata de un modelo lingüístico. Ahí lo tenéis. Yo he regenerado el texto y ese texto que yo os leía antes ha cambiado. Aquí nos dice, los makerspace en bibliotecas escolares son espacios diseñados para fomentar la creatividad, la innovación y el aprendizaje a través de la experimentación y la construcción. Estos espacios pueden contener una variedad de herramientas y materiales para que los estudiantes puedan explorar y desarrollar habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, habilidades STEM. Como veis, es otro texto coherente, otro texto expresado de manera distinta y con cierto matiz, con lo cual cada persona puede generar un texto individualizado. Incluso yo mismo, si vuelvo a meter las mismas palabras en función de el momento en el que yo estoy poniendo y los contenidos que van cambiando, me hace un texto completamente diferente. Como podéis ver, me lo ha regenerado. Pero no solo tiene que ver, como hemos dicho, con la escritura académica o científica, tiene que ver también con la escritura también creativa. Por ejemplo, yo le puedo decir, como he escrito aquí en este PRON, en este orden, escribe un poema sobre el amor y la distancia y vemos un poema que ya aquí están las cuestiones de subjetividad, de que te guste o no, pero bueno, luego dice, amar a distancia es un desafío, una prueba de la fuerza y de la devoción. La diferencia puede ser un enemigo, una barrera de conexión. Pero el amor no se detiene por la milla y por el mar. Se fortalece y crece. Bueno, ¿te puede gustar o más? No me gusta, pues vuelvo a dar a regenerar y me generaría otro poema nuevo en relación con este texto y con las especificaciones que yo le pongo. Por ejemplo, le vuelvo a reescribir esta orden y digo, escribe un poema sobre el amor y la distancia al estilo surrealista. Entonces coge textos de poetas surrealistas y me va a escribir sobre el amor y la distancia respecto a ese estilo que tienen los surrealistas. Como veis, es muy curioso. Más según lo escribes, va componiéndolo rápidamente, lo vas viendo como si lo estuviera escribiendo una persona humana. Aquí podríamos decir, por ejemplo, que nos escriba ese mismo texto sobre el amor y la distancia, pero al estilo Julio Cortázar. Escogería la forma de expresarse, la forma de las metáforas y todo eso que utiliza normalmente Julio Cortázar para escribir un texto similar, pero sobre el tema que nosotros le hemos puesto. Por lo tanto, como veis, afecta no solo al ámbito relativo a la escritura académica, sino a la escritura creativa, a la creación de código, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los planes que tiene, tenemos dos planes, uno que es gratuito, que nos escribe textos breves y que es limitada esta versión, teóricamente gratuita, que nos escribe pues apenas unas líneas. Y yo, por ejemplo, le digo que me escriba un libro sobre
Makerspace y bibliotecas universitarias, me escribiría solo la parte del guión, que me daría unas orientaciones para ver qué tendencias existen y yo luego ya reescribir mi texto, pero incluso me sugeriría los capítulos. En caso de que yo tenga la versión pagada, que son $20 mensuales, es la versión ChatGPT Plus, ya nos permitiría hacer textos más largos, generar, por ejemplo, pedirle, quiero un artículo sobre ChatGPT y bibliotecas de 8 páginas. Y ese sería un artículo casi perfectamente hecho como si lo hubiera hecho una persona, ¿no? La opción gratuita es una opción para aquellos que necesitan respuestas rápidas, al estilo de lo que hemos dicho de un chatbot. Y se diferencia, claro, esto muy mucho de las respuestas no estructuradas que normalmente nos está proporcionando Google cuando hacemos una consulta. Y tenemos otro texto también, otro ejemplo. Vemos como este chico pues ha hecho, requiero respuestas, que me ayudes, pone un texto que él ha resumido y dice, quiero que me escribas a partir de este texto un artículo de 8 páginas o un libro eh, y pone el texto entrecomillado, como si fuera un experto en este tema. De esa manera nos generaría un texto completamente nuevo. Como veis, hay muchas formas de preguntar. Si entráis en mi blog, en Universo Abierto, vemos ahí un ejemplo de las respuestas y de cómo formular estas preguntas también a ChatGPT. Pero claro, ante esto es lógico que nos preguntemos una cosa, que si es ético que un autor utilice esta inteligencia artificial para elaborar un libro o un artículo académico. Y es importante decir una cosa, que los investigadores sobre todo lo que tienen que ser es transparentes. O sea, igual que utilizamos una metodología, una calculadora para hacer un análisis, utilizamos un programa estadístico como es SPS, pues decir que nosotros hemos utilizado esta herramienta para qué, en concreto. ¿Eh? En la parte de cuando escribimos un artículo científico, tenemos un estado de la cuestión, o sea, qué se ha escrito sobre el tema, qué no se ha escrito, qué autores han aportado algo, qué no se ha estudiado, qué es lo que queremos hacer nosotros. Luego hay una parte que es de metodología. En la parte de metodología, si nosotros hemos hecho un análisis de datos con ChatGPT o sobre tendencias en ChatGPT sobre el tema en cuestión que vamos a escribir, decir que hemos utilizado esta herramienta para hacer eso, no para elaborar todo el texto, que claro, eso es éticamente reprobable y se consideraría que fuera un plagio. Por lo tanto, se debe indicar en el artículo cuando se ha utilizado la herramienta y para qué se ha utilizado en concreto. Y luego también los que pertenecemos, por ejemplo, al ámbito de la revisión científica, ya sabéis que cuando tú ya tienes una trayectoria profesional amplia, muchas revistas te llaman para que hagas un análisis o una evaluación de un texto que ellos quieren publicar. Y también tenemos que ser conscientes de que hay personas que van a intentar hacer un engaño a través del plagio presentando un artículo que han elaborado con este tipo de herramientas. Por lo tanto, es más que reprobable en ese sentido. La frase de Alex Guest, que es un consultor académico, es tremendamente significativo. Dice que a primera vista ChatGPT de OpenAI cambia las reglas del juego en la educación y en la comunicación científica. Dice que se trata ya del fin de la redacción y las evaluaciones y que la escritura asistida por inteligencia artificial va a marcar el comienzo de una nueva era de trampas y de plagios que no podrán ser detectados por programas como Turnitin. Turnitin detecta el plagio a través de diferentes cosas. Por ejemplo, un análisis que hace es un análisis estilométrico, o sea, la forma de escribir. Otro análisis que hace es un análisis de bolsa de palabras, o sea, esas palabras que aparecen ahí, que aparecen también en otro texto y que en un texto plagiado se van a repetir. También analiza, por ejemplo, los párrafos si coinciden con los de otro documento y analiza incluso la bibliografía. Normalmente cuando plagia un texto un autor de otro autor, utiliza la misma bibliografía. Entonces son parámetros que utilizan. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí cambia todo. ¿Y cambia por qué? Porque la inteligencia artificial es capaz de predecir palabras que están en otros textos, pero las va a cambiar completamente. Y va a mezclar textos de diferentes sitios, con lo cual se hace difícilmente detectable. Además, él nos dice que ahora mismo la tentación es prohibir el acceso a ChatGPT, como han hecho, por ejemplo, en la escuela de Estados Unidos, de Nueva York, o también que las propias redes escolares vuelvan algo tan básico como escribir los exámenes a lápiz y a papel.
los trabajos de clase. Bueno, no creo que haya que llegar a eso porque ahora mismo ya las herramientas están empezando a intervenir sobre esto, como vamos a ver a lo largo de esta conversación. En cuanto al ámbito de educación, pues hay algún estudio ya, es un estudio de hace muy poquito, de este mismo año, 2023, de enero, y es un estudio que hizo la segunda universidad más importante del mundo. Ya sabéis que en el ranking de Shanghái la universidad más importante es Harvard y en segundo lugar, en esas 500 universidades más importantes del mundo está Stanford. Pues Stanford hizo un estudio entre casi 4.500 estudiantes, como pone ahí, y un 17% de esos se sinceró y dijo que había utilizado ChatGPT para los exámenes y para los trabajos de clase. Algunos, además, de ellos, concretamente un 5%, admitió que utilizó el chatbot y que lo que presentó en ese trabajo de clase además, era lo que había escrito directamente la herramienta. Claro, este es un problema gordo porque es difícil de detectar, como hemos dicho, para una persona humana porque asimila de tal manera la forma de escribir que podemos pensar que ese texto lo ha escrito cualquier persona. Ese es un dato que ya tenemos. También estas herramientas, cualquiera puede generar frases, párrafos, informar un texto, como hemos dicho, y esto está preocupando, ¿no? También. Así ya en Estados Unidos, en las escuelas se ha prohibido o se ha limitado el uso de ChatGPT, como nos cuenta este estudio que tenemos aquí, las escuelas de Nueva York. También esta herramienta tiene otra herramienta que es capaz de procesar imágenes. Todos hemos oído hablar de lo que es, ¿cómo se llama esto? El deepfake, o sea, los vídeos falsos. Y hay vídeos falsos donde, por ejemplo, el presidente Nixon dice que nunca llegaron a la luna. También hay vídeos falsos, como vemos, no sé, el anuncio popular de Lola Flores, que está hecho con lo mismo, está hecho con inteligencia artificial para decir cosas que una persona que ya falleció hace 20 años, lo menos, esté haciendo un anuncio actual. Incluso el procesamiento de imágenes. ChatGPT también tiene otra herramienta que permite esto, procesar imágenes. Ahí vemos una imagen que es llamativa, cuando menos. Vemos a Donald Trump que está besándose con otra persona. Los sistemas estos han mejorado y han hecho fácil que cualquier persona pueda hacer una imagen que no se corresponde con la realidad. Incluso se ha anunciado hace unos días un sistema que es capaz, con solo 3 segundos de tu voz, hacer que tú estés hablando y digas cosas que no has dicho nunca. O sea, esto está generando una desinformación cada vez más convincente. Va a ser cada vez más difícil discernir qué es una noticia falsa y qué es una noticia real. Antes tendríamos determinadas pautas. Y esto, claro, supone un hecho muy grave ya de cara a la democracia, de cara a la convivencia y a todas las cuestiones. Ahora mismo crear fotos y vídeos falsos ya no requiere el conocimiento de un experto, sino que casi cualquier persona podría hacerlo. En el ámbito también de la escritura, tanto la escritura literaria como la científica, ya vemos que hay ahora mismo ya en Internet miles de libros que están firmados como ChatGPT. El que veis ahí, por ejemplo, que es un libro infantil, es un libro generado a través del texto de ChatGPT, como veis ahí. Y como él, pues si damos o entramos a esta dirección de Amazon, vemos todos los libros que confiesan haber sido escritos por ChatGPT. Muchos se vende gratis, o se da gratis, puede bajar uno, la versión digital, otros no. Y la gran mayoría, la versión en papel, sí la cobra. Por lo tanto, estamos en un mundo, como digo, nuevo, complejo, diferente a partir de lo que se ha generado con esta aplicación que apareció en noviembre de 2022. Sí es que tenemos que poner de manifiesto una cosa, que ChatGPT no es un autor. Solo puede reordenar lo que se ha dicho, lo que se ha dicho en otro sitio, pero no puede hacer un análisis, como puede ser un pensamiento crítico sobre un tema, un punto de vista, ¿no? Por otra parte, no puede también proporcionar información fiable. Hemos dicho, mucha información de la que encontramos en Internet es información falsa.
o información hecha para engañar también, o para distraer. Y esa información, ChatGPT de momento, como digo, no es capaz de decir o clasificarla como tal, como haría una persona humana. Nosotros tenemos unas pautas. La IFLA, por ejemplo, dijo que tú tienes, por ejemplo, que ver si la fuente de información es confiable, la fecha de publicación, si eso es una broma, pues esto todo lo puede utilizar ChatGPT para generar un contenido y puede introducir, como podemos ver, y como de hecho se ve, alguna información que no es falsa, que no es por lo menos confiable. Y luego otro tema, ChatGPT no es una entidad jurídica, no puede responder a ese hecho, por lo tanto no es un autor. Eso es lo que han dicho fundamentalmente los sistemas que ahora mismo están encargándose sobre el impacto que está teniendo ChatGPT en la comunicación académica. Sin embargo, ¿qué está sucediendo también? Pues incluso los creadores de la propia herramienta, en este caso ChatGPT, OpenAI, la empresa, está creando una herramienta propia para detectar el texto escrito con inteligencia artificial. La herramienta se llama New AI Classification, ¿eh? Y nos indica si ese texto posiblemente ha podido ser realizado por estos sistemas de inteligencia artificial, porque ahora mismo es esencial detectar si ese documento es un documento escrito por una persona o es un documento escrito a través de inteligencia artificial y aprendizaje profundo por una máquina. Sin embargo, estas herramientas que detectan a través de varios sistemas, uno de los sistemas que utiliza para la detección de saber si se escribió por un sistema tipo ChatGPT es un análisis aritmético, es decir, un enfoque que calcula varias cifras, como hemos dicho, que recoge textos y lo hace predecible. Toda lógica se puede hacer con lógica inversa. Y eso es de lo que se trataría. Pero también se puede también detectar por lo mismo que se ha detectado o se ha creado el texto por aprendizaje profundo, por aprendizaje automático. Puede detectar si eso lo hizo una máquina o no lo hizo una máquina. Y luego también otro de los sistemas es dispersión lingüística natural, que comprende el consumo de un procesamiento como un escrito de un sentimiento o cualquier otra cosa que pueda aparecer en otro texto. Esa sería. Pero estas herramientas no son confiables al 100%, o sea, no te van a detectar siempre el 100%, sino que te pueden limitar. Y sobre todo pueden limitar, ¿por qué? Porque una persona puede haber hecho ese texto o generado ese texto a través de inteligencia artificial, pero luego puede retocar, le puede reescribir, le puede manipular en alguna manera para que estas herramientas no lo detecten. Eso es lo que ocurre más frecuentemente. No entregas el texto, como pasaba en los trabajos esos de clase, tal cual, sino que una vez que te ha generado el texto, trabajas sobre el texto. Entonces, a veces eso puedes cambiar para que este tipo de herramientas no te lo detecten. Los sistemas que se pueden utilizar también para detectar y que se están trabajando en ello son lo que se llaman los identificadores como marcas de agua. Una marca de agua en el ámbito de la impresión era esa marca del editor, era medio transparente. La marca de agua en el ámbito digital automático consiste en que son invisibles para el ojo, pero sí lo puede detectar otra máquina, otro ordenador. Y es un algoritmo de detección que permitiría saber si eso se escribió, porque tenga esa marca de agua con una herramienta de inteligencia artificial o se ha escrito de forma manual. En cuanto a la posición que está tomando las academias, por ejemplo, la editorial, una de las más importantes del mundo en el ámbito científico, Cambridge University Press, ya sacó un manifiesto, que fue el primero que sacó, en relación con la creación, comunicación académica, en el que nos da unas pautas sobre toda esta cuestión, sobre toda esta polémica. Dice que la utilización de inteligencia artificial debe declararse y explicitarse en las publicaciones como los trabajos de investigación. Lo que hemos comentado antes en la parte de metodología, es decir, hemos utilizado inteligencia artificial para escribir este código o hemos utilizado inteligencia artificial para hacer una detección de lo que sea, X, de las tendencias. Luego hay que decir que la inteligencia artificial no cumple requisitos de Cambridge University Press como autoría. Es necesario que la autoría sea una persona real, una persona jurídica. Luego las herramientas, como dice también, como inteligencia artificial
en este caso, o LLM, que es la que procesa imágenes, no pueden figurar como autores, en ningún caso. No son autores y luego cualquier uso que se haga de la inteligencia artificial puede trasvasar los límites de lo que es la política de plagio y que los propios autores son los responsables de haberla utilizado y no haber declarado que han utilizado esa herramienta. Y que los trabajos académicos deben ser propios de los autores, no de una máquina. En este sentido, también el Comité de Publicación Ética es un comité internacional que pone las pautas de lo que es plagio, de lo que no es plagio. Nos dice también lo siguiente, que las herramientas de inteligencia artificial no pueden cumplir los requisitos de autoría, ya que no pueden asumir tampoco una responsabilidad jurídica y no pueden afirmar su presencia u ausencia en conflictos de intereses, ni tampoco gestionar sus derechos de autor y los acuerdos de licencia. Por lo tanto, limita el uso de la inteligencia artificial sin ser declarada y que pueda concebir o ser un autor en un artículo de investigación. En cuanto a otros ámbitos en los que afecta también la inteligencia artificial y concretamente ChatGPT, es que también afecta al mundo del empleo, al mundo del trabajo. Sí, este estudio que tenemos aquí nos dice que aproximadamente un 80% de la mano de obra estadounidense podría verse alterada al menos en un 10% en sus tareas por este tipo de herramientas. Y sobre todo, se ven más afectados aquellos trabajadores que tienen mayor cualificación. En este caso, pues empleos de mayores ingresos y que están potencialmente más expuestos, sobre todo todos aquellos que tienen que ver con el tema de la escritura. Este mismo artículo nos hace un análisis de cuáles son los empleos que van a ser más afectados y cuál es la tasa de sustitución que tendría la inteligencia artificial respecto a ese empleo. En el caso, por ejemplo, de programadores de código informático, pues dice que su capacidad de sustitución o riesgo de sustitución sería 4 de cada 10 puestos, porque la herramienta es capaz también de decir, hazme una programación para desarrollar X tarea y te la haría. Otros profesionales que se verán también afectados son los que se dedican al posicionamiento y nos dice que la tasa de sustitución en ese caso sería 2 de cada 10. También escritores sería esa misma tasa, 2 de cada 10. Menos afectados se verían otras profesiones como es los educadores, la enseñanza, los profesionales de ventas o los abogados. Pero vemos que también la tecnología está afectando al ámbito laboral, al ámbito del trabajo. Otras cuestiones también que se verá afectado es el tema de la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque nos puede hacer un sistema conversacional tan convincente como si estuviéramos hablando con una persona, por ejemplo. También podría afectar el ámbito del pirateo informático. De hecho, se están ahora mismo los gobiernos planteando si suspender el acceso a esta herramienta por el tema de privacidad de datos con empresas y cosas de este tipo. Por otra parte, también nos permite construir chatbots diseñados para que nosotros creamos que estamos hablando con personas convincentes. Estos chatbots, por ejemplo, para buscar pareja, cosas de este tipo, puede ser un engaño. Y puede ser un engaño porque puede generar como si estuvieras hablando con una persona real que no es real. Luego también pueden codificar software, como hemos dicho, y ese software puede ser también como engañoso, que permita, por ejemplo, espiar las pulsaciones del teclado para que nosotros podamos apropiarnos de la identidad de otra persona, sus claves, sus historias. También otra cosa que afecta es la posibilidad de crear lo que se llama ransomware, que es el secuestro de servidores y que luego se pida por ese secuestro para liberarlos un rescate en términos monetarios y también para crear sitios web que engañen a los usuarios que compartan su información. Entonces vemos que también está afectando y de hecho ya al mundo de la delincuencia, la ciberdelincuencia. Esto ha hecho que gobiernos como Italia bloqueen ChatGPT. Italia lo está bloqueando de forma preventiva porque ha llegado a la conclusión que se estaban filtrando datos y que había una posible violación de las normas de protección de datos de la Unión Europea.
y se está estudiando el tema ahora mismo. En el caso de España, de mi país, por ejemplo, está la secretaria de Estado de Investigación, Cultura y demás, y lo que decía que España ya avisa la posibilidad de poder bloquear el acceso a ChatGPT porque consideran que ha saltado demasiado rápido a la fase comercial y que no se han previsto las consecuencias negativas que puede tener el uso de esta herramienta. En otro ámbito que también se está viendo afectado por la herramienta es el ámbito de los sistemas de búsqueda. Hace unos años, los más mayores recordaréis que había diferentes motores de búsqueda. Hoy prácticamente solo utilizamos uno aquí en el ámbito occidental, que es Google en general. ¿Pero por qué? Porque cambió, tuvo un procedimiento, una metodología disruptiva con lo que existía anteriormente. Anteriormente, pues Lycos, Terra y otros sistemas, pues lo que utilizaban eran sistemas de carácter estadístico para poner posicionamiento. Cuando Larry Page y Sergey Brin crean un algoritmo que es lo que luego se ha llamado PageRank, que hace referencia al autor, que era Larry Page, de este algoritmo para clasificar los resultados, cambió y dejó fuera del mercado a los otros competidores, como era Yahoo, como era Altavista, como era Lycos. ¿Por qué? Porque el sistema que clasificaba los resultados tenía en cuenta también las preferencias de los usuarios. O sea, ellos dan un rango de páginas de 0 a 10 y en función de ese rango lo recibes según unas páginas citan a otras. O sea, sería como una especie de sistema como el que tenemos de cara a la clasificación, la evaluación de contenidos de la bibliometría o algo así, y con diferentes luego elementos, que eso tenía múltiples implicaciones, porque que aparezcas tú en la página principal a que aparezcas en la página 10, si tienes una empresa que vende determinadas cosas, de la página principal a los 2 o 3 primeros enlaces entra al 100%, pero al que está en la página 2 casi no entra nadie. Y eso tiene repercusiones sociales, económicas y de todo tipo. Pues esto ahora mismo está generando algo parecido. De manera ahora mismo que la mayoría de motores de búsqueda se está planteando un poquito todos el tener su propia inteligencia artificial para no quedarse fuera del mercado. Así, Microsoft, por ejemplo, está utilizando este sistema de OpenAI, de ChatGPT, con Bing, con su herramienta que, como sabéis, está casi fuera del mercado porque la utiliza como un 2%, poco más. Google también se está poniendo las pilas y está sacando una herramienta que se llama Lambda y otra que se llama también, ahora no me acuerdo exactamente, pero os la cuento, y Baidu, que es el buscador chino, también está desarrollando su propio sistema. Ahí tenemos el ChatGPT y sus competidores, ¿eh? Ahí tienes Bar, ahí tienes Baidu, está utilizando. Este es Google, BARC, que es el que os comentaba antes, que es el sistema de inteligencia artificial, que ahora está probando con un grupo limitado de personas, pero que ya lo quiere sacar al mercado este mismo año. Microsoft utiliza, como hemos dicho, OpenAI, de ChatGPT, y luego también hay sistemas que han replicado el sistema de ChatGPT, que son de software libre, como SPALM y RLHF. Pero, ¿qué sucede con estos sistemas? Que todavía no han generado la fase de entrenamiento, que es la fundamental. La fase de trabajar con esos big data, con esos datos para aprender de esos big data lo que son el tema de comportamientos y patrones para luego predecir lo que nosotros queremos buscar y que nos escriba ese texto, como hemos visto, que nos lo escribe de forma inmediata y rápida. Pero claro, esto también puede dar lugar a otro tema que va a ser difícilmente controlable, porque ahora mismo detrás de esta tecnología se puede replicar de forma amplia, de forma universal, desatando una oleada de voz que sean difícilmente controlables. Porque sí, hay sistemas como OpenAI, que ya está ahora mismo diseñando un sistema de detección, pero los proyectos de la competencia y los clones de código abierto pronto pondrán a disposición de que cualquiera pueda tener su voz al estilo ChatGPT. Y esto va a ser difícil de controlar, difícil de delimitar. En cuanto al mundo profesional nuestro, el mundo de las bibliotecas, ¿cómo nos vemos afectados?
o nos vemos afectados de forma positiva, por una parte, como hemos dicho, depende de cómo se utilice la tecnología, o de forma negativa. En cuanto a la forma positiva, pues bueno, nos proporciona, como pone aquí, acceso a información y conocimiento, pues es una herramienta útil para mejorar ese acceso a la información. También, en alguna manera, la personalización de contenidos, a búsquedas concretas, a búsqueda determinada, adaptarse a las necesidades del usuario. Por otra parte, nos mejora la eficacia de las bibliotecas, a aumentar, pues eso, la prestación de servicios, de gestión de recursos, que nosotros somos expertos también aquí en ChatGPT. Hay que saber cómo buscar y cómo orientar y cómo poner esas órdenes. Nosotros también somos expertos en eso, búsqueda de información, y en un sistema de este tipo conversacional podemos saber realizar esa búsqueda de una forma más adecuada, más eficiente de alguna manera. Luego también es evidente que mejora en alguna manera la accesibilidad a recursos de la propia biblioteca, incluso que permita obtener información y recursos también. La parte negativa, ¿en qué estaría en cuanto al mundo de las bibliotecas? Bueno, pues que por una parte se perdería esa interacción humana. O sea, un humano tiene la capacidad, como hemos dicho, mayor, de momento por lo menos, de discernir entre una fuente confiable o una fuente no confiable, la posibilidad de interactuar entre el humano y la persona que ha venido a buscar el dato de referencia. Y esto también tiene que ver con el sesgo de esos datos, que pueden ser datos los que utiliza la herramienta, que sean datos falsos, datos erróneos o datos puestos ahí precisamente para limitar el acceso. El tema también es cómo detectamos el plagio ahora mismo, de qué manera. Y luego también, ¿qué tiene que ver? Que una excesiva dependencia tecnológica, esa parte que hemos hablado de interacción humana se perdería, y porque también una forma de poder saber lo que una persona quiere es conversacional, en ese sentido. Cuando alguien viene a buscar algo, a veces nos dice algo muy genérico, demasiado específico, y nosotros como humanos, como profesionales que trabajamos en este ámbito, podemos reorientar para que esa búsqueda sea mucho más cercano, más eso. Y luego también, pues eso, todo el tema de privacidad de datos, que también es preocupante. Es una de las cosas también que hay que tener en cuenta. A este respecto, ACRL, que son las bibliotecas universitarias y de investigación de Estados Unidos, ha dejado de manifiesto que ChatGPT solo es una herramienta de inteligencia artificial, que la investigación o la búsqueda de información tiene que ser un proceso de indagación que no siempre es perfecto ni se puede hacer perfecto en el ámbito de la tecnología, y que el conocimiento además de esta herramienta termina en el año 2021 de momento, también lo decimos. Luego la investigación se ve, como hemos comentado antes, como una conversación, como un acto en el que nosotros estamos con una persona y indagamos y le preguntamos qué es lo que quiere para saber cuál es su necesidad real. Y luego la búsqueda, que también es un sistema, como decimos, estratégico, donde tienes que conocer qué comandos utilizar, de qué manera, etcétera. Eso también es importante para nosotros. Y luego también lo que nos dice ACRL, que la creación de información es un proceso en el que nunca vas a entregar esa información que recibes en bruto. O sea que tú puedes utilizar ChatGPT para que te dé unas pautas, unas tendencias de qué vas a desarrollar, y luego tener tú lo que es la opinión crítica. O sea, perderíamos esa parte importante de análisis, de opinión crítica, que están de los humanos y que a la vez está alimentando este sistema también, o este tipo de sistemas. Existe también un grupo que se llama ChatGPT Impact, que está recogiendo el impacto académico y los efectos que tiene ChatGPT en este entorno, ¿no? Lo que intenta es cuantificar el número de artículos de investigación que hay sobre el tema, porque ha recorrido ríos de tinta, como decimos, y lo que queda, y luego porque también está investigando este grupo la influencia de ChatGPT en el mundo académico, está cuantificando el número de libros y publicaciones sobre ChatGPT y analizando las tendencias, y por otra parte también este grupo de investigación está analizando el impacto de ChatGPT en las citas y las métricas de investigación. En conclusión, después de esta pequeña exposición, que pretende ser pues una introducción y que espero que haya dejado alguna pauta más clara de cómo es
ChatGPT, de cómo funciona, de qué impacto y en qué áreas está teniendo. ¿Qué podemos decir? Que a pesar de toda esta preocupación que suscita esta herramienta entre investigadores, la capacidad tecnológica de utilizar consultas y comandos en ChatGPT puede hacer resultados que pueden ser válidos, puede ser una herramienta valiosa para la educación y para la investigación. Otra cosa es que nosotros utilicemos ese contenido como un contenido propio, que es bien distinto, pero sí que nos permite hacer ese análisis. Es muy prometedor para reducir o eliminar, como dice aquí, muchas de las tareas cotidianas, analizar datos, como hemos dicho, y es importante también señalar que ChatGPT, aunque potente, no sustituye la comprensión, el pensamiento humano, la capacidad crítica nuestra, que al fin y al cabo las respuestas que genera ChatGPT se han producido a través del pensamiento de personas, de eso que llamaba Ortega y Gasset, que una persona no es como un tigre, que no siempre entra en la selva, sino que siempre con lo precedente trabaja. Y por otra parte, la limitación que se está haciendo a estos sistemas de modelo lingüístico son susceptibles de inversarse y de deducir respuestas que a veces no son las respuestas válidas. Y os pongo un ejemplo. Tú, si le preguntas, por ejemplo, a ChatGPT que qué presidente de Estados Unidos aparece en los billetes de $100. Quien aparece es Benjamin Franklin, y Benjamin Franklin no fue presidente, pero nos da esa respuesta como válida. Podéis comprobarlo con ChatGPT si queréis experimentar con ello, ¿no? O sea, no es presidente, por lo tanto, no aparece ningún presidente en los billetes de los $100. Luego, las herramientas de ChatGPT o de inteligencia artificial que produzcan daños va a depender mucho también de cómo la utilicemos y de los mecanismos de detección que se vayan proponiendo, como el que está proponiendo ahora mismo, que ya hemos visto anteriormente, la propia empresa ChatGPT para detectar que eso se ha hecho con una herramienta de inteligencia artificial. Pues espero que esto os haya aclarado algunas de las cuestiones que vosotros os planteáis de lo que estáis leyendo a diario en la prensa. Y bueno, yo estoy aquí, no soy tampoco un experto en inteligencia artificial, sí me interesan los temas relacionados con el mundo de la comunicación académica, de la enseñanza, de la alfabetización, pero bueno, entre todos podemos discutir. No he tenido una posición extrema, simplemente es poner las cosas y seáis vosotros ahora mismo los que iniciéis la conversación sobre los diferentes puntos con un poquito más de información, que es lo que he pretendido hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy disponible para cualquier cuestión que queráis preguntar y yo sea capaz de responder. Muchísimas gracias.